Gloria a Dios. Contento una vez más de estar aquí en este lugar. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y te invito a que vayamos al Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y no sé por qué, pero Dios me dijo hoy que hablar de religión. Vamos a hablar de dónde salió la religión y qué es la religión. En Juan 3, capítulo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Amén? Hasta ahí. Gloria a Dios. Hay un dicho muy popular, ¿no?, que se dice acá y en varias partes, de religión y de política. No, nunca vamos a llegar a estar de acuerdo. Si hablamos tanto de religión, no sé si te ha pasado que te has encontrado con gente por ahí, has hablado de religión y empiezas a hablar a veces sobre religión o sobre política y nunca podemos, ¿verdad?, llegar a un acuerdo. Y es verdad, es así. Porque una cosa es la religión y otra cosa es la política, y son dos cosas que la mayoría de las personas que practican la religión o están metidos en política muchas veces ni siquiera saben en dónde están. Y discuten sobre cosas que ni siquiera saben. Y eso, si vos te pones a discutir profundamente con unas personas, te vas a dar cuenta que ellos ni siquiera saben realmente qué es lo que están practicando. Y bueno, número uno, ¿dónde se originó, vamos a ver, la religión? Y número dos, ¿por qué el ser humano ha sido incorregiblemente religioso hasta el día de hoy? Ahora la pregunta es: ¿nosotros somos religiosos? ¿No? ¿Verdad que no? No somos religiosos. No somos religiosos. Muy bien. No existe ninguna tribu, ningún lugar del mundo, incluso cuando en los años 1800, 1600, 1500, cuando habían esos conquistadores que viajaban de Europa, de España, de Portugal, a conquistar América. Dice que llegaban a los lugares donde habían habitantes, tribus, indios, y encontraron lugares que no habían armamento, que no había soldados, que no había un ejército. Pero dice que a todos lados que fueron siempre encontraron que eran religiosos, que siempre algo tenían que adorar, a alguien tenían que adorar, a una cosa o a alguien, o al sol, o a la luna, o a un madero, a lo que sea, pero siempre algo tenían que adorar. O sea que el hombre sí o sí siempre tiende a tener una religión y adorar sí o sí a algo y a alguien. Y hoy vamos a aprender con respecto a la religión. Entonces Cristo no es una religión. Entonces nosotros no somos religiosos si no tenemos una religión. Tenemos una relación con Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Amén? ¿Qué diferencia hay entre una persona religiosa y un cristiano? Y una de las grandes cosas es esa, que la gente que es religiosa ni siquiera sabe a quién está siguiendo, por qué esa religión, quién fundó esa religión, a qué se refieren, por qué hacen lo que hacen. Si vos le preguntás a un católico, ¿qué es la misa? Creo que el 10% te podrá responder qué es realmente la misa. Ni ellos saben lo que es la misa. Porque son personas que van a un lugar físico, hacen algo, ven que otros hacen esas cosas y ellos también lo hacen y lo repiten, sin saber por qué. Y muchas veces también, incluso, bueno, en la historia de la Iglesia Católica, si tú le preguntás a un católico, ni siquiera sabe.
Hay gente que tiene un Buda, un gordito ahí sentado, y le ponen monedas porque supuestamente ese gordito le va a dar plata, y le preguntás quién es Buda, ni siquiera saben quién es Buda. Se piensan que es un dios, y Buda era una persona como vos y yo. Era un príncipe que en un momento dijo que quería buscar el origen del sufrimiento y nunca lo encontró. Murió frustrado. Nunca lo encontró. Y antes de morirse le dijo a sus seguidores: busquen la verdad. Nunca dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, como dijo Jesús. Y una persona que murió y está en la tumba de Buda. Jesús murió y el tercer día resucitó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Amén. Entonces vemos que lamentablemente hay mucha gente que sigue una religión, pero eso no le lleva a nada. ¿Tá? Ahora, vamos a encontrar, como le digo, personas que practican religión y ninguno sabe nada. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, porque la fuente de la información está en la palabra de Dios. Génesis 3. Vamos a ver cómo fue que empezó todo esto de la religión. Génesis 3, versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucede ahí? El hombre peca. Dios le dijo al hombre: de este árbol no puedes comer. Puedes comer de todo esto que quieras, de todo. Porque el hombre tenía relación con Dios. Hablaban y estaban siempre todo el tiempo juntos. Y Dios les dijo: bueno, ponerle nombre a todos los animales, antes que viniera Eva incluso. Y cuando Dios le da la orden, Adán dice que viola esa orden que Dios le da, porque viene la mujer y les da de comer del fruto que no podían comer, de ese árbol que no podían comer. Y Adán, en vez de decirle a la mujer: no, Dios no quiere que hagamos esto, él comió igual. Él peca. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del hombre o de la mujer? Del hombre. Siempre por lo general se le echa la culpa a la mujer, porque la mujer fue la que le dio, porque la mujer fue la que le dio. Siempre son las mujeres, ¿sí o no? Porque por la culpa de Eva. ¿No? No fue la culpa de Eva. La responsabilidad del hombre es del hombre. El hombre es el sacerdote del hogar. Y el hombre es el que tiene que después dar cuenta de todas las cosas que suceden en la casa, no a la mujer. Así que quédense tranquilos ustedes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron ellos? Ellos, cuando cometieron el pecado, se taparon. Dice que se cosieron hojas. Quisieron tapar el pecado con hojas. Y acá vemos que el hombre pecó y vemos que ellos quieren tapar su pecado a su manera. ¿Qué hacen? Hacen hojitas y se tapan. Dios crea al hombre, como habíamos dicho el domingo, el hombre es espíritu, es alma, ¿verdad? Y puso el espíritu y el alma, ¿dónde? Dentro de un cuerpo. ¿Te acuerdas que el domingo hablamos de eso? Ahora, el cuerpo en el original se nombra soma. El cuerpo significa, se nombra soma. Para los que están apuntando, el alma, nepej, se dice, nepej. Ese es el alma. Entonces somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu se dice neuma. Va con P, neuma, medio difícil de pronunciarlo. Con P, neuma. Que ahí sale la palabra neumático. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente hacia Dios. Entonces el hombre que es alma, cuerpo, pero espiritualmente, ahí que ella queda lejos de Dios. El hombre quiere tapar su pecado, el hombre y la mujer quieren tapar su pecado con hojas, y van delante de Dios tapaditos con hojas, como diciendo: pecamos, pero nosotros igual nos tapamos, quédate tranquilo, Dios, que nosotros nos tapamos. Y Dios, vemos lo que hace ahí en Génesis 3. Ya lo habíamos leído, ¿no? Que en el 7 vemos que ellos, lo primero que hace el hombre es taparse, ¿verdad?, su pecado. Pero van al Señor a su manera. Pero en Génesis 3:21, a ver si un poquito más adelante, miren lo que hace el Señor.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice, no es así. No se pueden tapar con hojas el pecado. No se puede cubrir el pecado con hojas. Es imposible. Dios, ¿qué hace? Los viste con pieles al hombre y a la mujer. Para poder conseguir esa piel, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que matar a un animal. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Entonces Dios, que le dijo al hombre, no es a su manera que se puede tapar el pecado, sino que es a mi manera. Y tiene que haber un sacrificio. Ahí vemos que el Señor en el Génesis se muestra cómo realmente después tenía que venir mucho más adelante la muerte de Jesucristo, que iba a ser el Cordero, que iba a derramar su sangre para tapar los pecados del ser humano. Amén. Entonces vemos que Dios hace ese sacrificio. Dios establece de una vez y para siempre que el hombre no va a tapar su desnudez, ¿verdad?, por sí mismo, sino que es Dios el que va a tapar esa desnudez y es Dios el que va a cubrir ese pecado. No es el hombre, es Dios. Entonces, y este primer mensaje Dios nos lo da a nosotros, que la salvación viene solamente de Dios. Número uno, la salvación viene solamente de parte de Dios. Número dos, Dios es el que tiene que taparnos. Él es quien tiene que cubrirnos. Amén. No sos vos con tus hojitas. No es cierto que está hablando, no son tus hojitas. No son tus hojitas. Es Dios que tiene que cubrirte. Número tres, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Queda claro eso? Bueno, esta verdad corre por toda la Biblia. Por toda la Biblia. A partir del Génesis corre esa verdad por toda la Biblia, porque en Levítico 17:11 dice así. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Queda claro eso? ¿Qué dice el Señor acá? Que el alma, porque la vida de la carne en la sangre está. Está diciendo Dios, y está estableciendo ahí, que el alma vive en la sangre. ¿Vos querés saber dónde estaba tu alma? ¿Estaba por acá, o estaba por el ombligo, o estaba por las piernas? ¿Dónde está tu alma? En la sangre. Ahí lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Y establece que es verdad que hay que hacer expiación sobre el altar para remisión de nuestros pecados. Esto fue establecido hace 4000 años, cuando no se había descubierto, ¿verdad?, la circulación de la sangre. Sin embargo, Dios, 4000 años antes, lo dice en su palabra. En Hebreos 9:22, dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está establecido que sin sangre no hay remisión de pecado. Esto fue enseñado por Adán y Eva, que ya les dijeron, o sea, desde el comienzo ya Dios estableció que era a través de sangre. Ahora, ¿qué pasa? Adán y Eva le enseñan también a sus hijos que esto tenía que ser así, porque era algo estipulado por ¿quién? Por Dios. Había que, ¿verdad?, que hacer un sacrificio y ahí ir delante de Dios, hacer sacrificio, ¿verdad?, de sangre. No se podía ir con cualquier otra cosa. Entonces en Génesis 4, versículo 3, acá vemos que están los hijos de Adán y Eva. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Acá vemos, los dos se acercan a Dios, ¿sí o no? Caín y Abel, ¿sí o no? Los dos van a buscar de Dios.
Pero uno viene con una cosa establecida por Dios y otro vino con algo que Dios no había establecido, que no había pedido. Entonces, ¿qué sucede acá? Abel se acercó a Dios, ¿verdad?, en los términos que Dios había establecido. Y Caín se acercó, ¿verdad?, con sus propios términos. Y acá vemos que eso es lo que sucede con la religión. Cuando nosotros venimos a Dios y venimos a la presencia de Dios como Dios realmente quiere que lo hagamos, eso no es religión. Pero cuando la gente va a Dios a la manera que ellos quieren, ahí es cuando están practicando una religión. ¿Verdad? La regla no es propuesta por Dios, no por los hombres. No somos nosotros los que ponemos la regla. Y de ahí nacen todas las religiones. De ahí nacen todas las religiones. ¿De qué? ¿Eso que es el hombre acercándose a Dios a su manera? ¿Se dan cuenta? La religión no nació en los testigos de Jehová, no nació en la Iglesia Católica, no. Nació en el Génesis. En el comienzo el hombre quiso acercarse a Dios a su manera. Ahora, Caín es el padre de todas las religiones. Porque Adán y Eva le venían diciendo cómo tenía que ser. Pero a través de Caín empezaron a hacerse las cosas como ellos quieren. Vos lees en la palabra que Dios dice, no te harás imagen de nada que está en la tierra. Y luego vemos que hay religiones que sí que se hacen imagen, dice no te postrarás, y vemos que hay gente que se postra. ¿Qué está haciendo? Yo me acerco a Dios a mi manera. ¿Qué me importa lo que diga Dios? Y Dios dice algo y la gente se acerca a Dios a su manera. Y eso es religión. Venir a practicar algo o hacer algo repetido porque otro lo hace sin conocer realmente a Dios o qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios establece, eso es pura religión. Y a veces tristemente también puede pasar también acá en la iglesia, en los cristianos. Cuando el ser humano ignora la palabra de Dios, quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere de mí, ahí estamos practicando una religión. Qué bueno que vos digas, Señor, quiero que vos querés realmente, yo quiero conocerte cada día más. ¿Cómo lo conoces a Dios? Leyendo esto, la palabra de Dios. Es la única manera que puedes conocer a Dios. Diciendo, Señor, yo ignoro totalmente o no me doy cuenta, pero enseñame, corregime, quiero aprender. El ser humano trae en su interior, ¿verdad?, querer agradar o adorar y conocer lo que sea. Ahora vemos acá que este hombre que leíamos hoy, Nicodemo era un hombre religioso. Vamos a Juan nuevamente. Nicodemo representa la religión en la época de Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, entre los judíos. Él era el principal de todos los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche a Jesús? Porque no quería que nadie lo viera. Porque tenía miedo de que la misma religión o los mismos religiosos lo dejaran de lado. Hay gente que tiene miedo, que vos le decís, pero mirá que eso que tenés ahí, esas estampitas no son de Dios. Pero a veces por miedo, por temor de lo que dirán los demás, o porque era una costumbre de su abuelita o lo que sea, no dejan esas cosas y tienen miedo. Dice, y sabemos que, acá dice que le dijo, y sabemos, Rabí, ¿qué significa Rabí? Significa maestro. Sabemos que has venido de Dios porque como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Y miren cómo Jesús le cambia la conversación. ¿No parece algo extraño? Porque dice, sabemos que tú vienes de Dios. Y Jesús le habla otra cosa que no tiene nada que ver con lo que él está hablando. Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Nicodemo? Nicodemo, todo lo que vos estás haciendo no sirve para nada. Todo lo que estás practicando vos no sirve para nada. Tenés que nacer de nuevo, Nicodemo le está diciendo. A un principal, o sea, era el capo máximo de los fariseos. ¿Sabes que los fariseos en aquella época se conocían todo el Pentateuco de memoria? Que son los primeros 5 libros. Se los conocían de memoria. Sin embargo, ellos que hacían ritos y hacían cosas, 613 leyes tenían, y las seguían al pie de la letra, pero eran manifestaciones exteriores,
ritos, costumbres religiosas, que eso no llevaba a nada. Porque Dios no quiere que vos hagas ritos y cosas de afuera, sino que realmente lo que hagas lo hagas con todo tu corazón. ¿Amén? Amén. Que seas sincero con Dios, no religioso. Podés venir acá y tirarte al piso y patalear y llorar, pero podés salir para afuera y ser después un mundano más. Cuando yo recién vine al camino, que vine porque me acuerdo que estaba enamorado de mi esposa, y sigo enamorado, gloria a Dios, pero ella era jovencita, teníamos 21 años, algo de eso, y yo estaba re enamorado, pero ella para mí era religiosa, y yo era un carnal. Pero ella iba a la iglesia y yo quería ir a la iglesia para tratar de conquistarla. O sea, iba por conveniencia. Y yo veía que levantaban la mano y yo, levanta la mano, levanta la mano. Y yo veía que y pasaban al frente, yo pasaba al frente. Y yo repetía todo lo que hacían los demás. Pero salía afuera y era un carnal. La quería manosear, quería estar con ella, me quería acostar con ella. Era tremendo. Terrible era. Terrible. Así terminé también. Así terminé. Porque casi pierdo la vida por hacerme vivo. Casi me muero dentro de una máquina por andar jugando al cristianito. Me caí dentro de una máquina y se me partió esta pierna en 1000 pedazos. Y después decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Porque estaba jugando con Dios. Porque estaba jugando con una hija de Dios. Me creí vivo, me creía vivo pero estaba muerto, en delitos y en pecados. Y practicaba una religión. Y resulta que después de todo eso terminé mal. Estuve incluso, cuando me quebré, me enojé con Dios. Estuve 8 años apartado lejos de Dios. 8 años viviendo en la basura, revolcándome en el chiquero. Hasta que después ya toqué fondo y ya no daba más. Y cuando no di más, realmente dije, Señor, no quiero vivir una religión, quiero tener una relación contigo. Quiero conocerte realmente quién soy. Quiero hacer lo que vos realmente querés que yo haga. Y ahí empecé a tener realmente una relación con el Señor. Cuando realmente me convertí, cuando realmente la luz de Cristo me alumbró, cuando me di cuenta que era un falso y que era un hipócrita, que estaba diciendo una cosa, haciendo una cosa y la otra. Dios no quiere hipocresía, Dios no quiere falsedad, Dios quiere tu corazón, que sea sincero, y que si estás mal, reconozcas y te digas, Señor, estoy mal, te necesito, Señor. No te vas a tapar con hojitas, te voy a avisar, no te tapas con hojitas no tapas nada. Llevando un cajón de papa o de fruta como hizo, ¿verdad? Caín, no arreglás nada, eso es llevar cosas a tu manera. A Dios no lo acomodás con un cajón de verdura y de fruta. No, es a su manera. A su manera. Y la única manera es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Es solamente a través de Jesucristo. Porque Nicodemo era un religioso y fue a Jesús. Era muy religioso, sabía mucho de la ley, la Torá y conocía todo el Pentateuco, pero no había nacido de nuevo. Te pregunto, ¿la religión te salva? No salva a nadie. Ahora en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tenés delante de vos el regalo más grande que hay, que es la salvación, y es a través de Jesucristo. Porque en aquel entonces se mató un animal para tapar el pecado, y así fue durante muchos siglos, hasta que Jesús vino. Y Él fue el Cordero que murió y derramó su sangre por nosotros. Y a través de Él tenemos la salvación y la vida eterna. Hoy tenés delante de ti no una religión, sino la salvación, la vida eterna. Y para tener la vida eterna, y para ser realmente un cristiano, no un cretino, un cristiano, no un cretino, un cristiano, un hijo de Dios, tenés que nacer de nuevo. Podés venir acá 40.000 veces, hacer lo que quieras, pero si no naces de nuevo, estás perdido. Si no realmente naciste de nuevo, estás perdido. Estás practicando una religión como Nicodemo. Sos un Nicodemo más. Podés venir de noche por acá, pero de día, ¿cómo te comportas? Nicodemo fue de noche, pero Jesús lo confrontó y le dijo, mirá, Nicodemo, la religión no te salva. Por más que sepas mucho de Biblia, no te salva. Te salva que nazcas de nuevo. Y eso lo encontramos en Juan 1:12, ¿no?
mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que realmente aceptamos a Jesucristo, eso realmente tenemos una relación con Jesús y no somos religiosos. Lo segundo es una nueva creación, porque en 2 Corintios 5 dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Necesitas ser hecho nuevo. Y eso hecho nuevo empieza de adentro hacia afuera. Porque capaz que vos tenés las mismas cicatrices, los mismos golpes, seguís siendo el mismo feo de siempre. Pero lo que importa es de adentro. Lo que importa es lo de adentro. O puede ser muy fachita, todo lo contrario, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, qué lindo que este pibe, pero por dentro que sos una basura. Estás perdido. Hay muerte, hay mal olor, hay pudredumbre. ¿De qué te sirve la fachita? No te sirve de nada. Porque con fachita y todo te vas para el infierno. ¿Sí o no? Esto es de vida o muerte. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta. Esto es de vida o muerte. No es una religión. La religión no te salva. Tenés que tener una relación con Jesús. Tenés que nacer de nuevo. Jesús no es religión. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Entonces es vivir por ese camino. Caminar por ese camino, que es el único camino que te lleva al Padre. Es vivir en la verdad, no en la mentira. No en el engaño, no en la falsedad, no en la hipocresía, no en la oscuridad, sino caminar en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Caminar en la vida, en la única vida que es la vida verdadera, y es Jesucristo. Porque una religión no nos salva. Porque que hagamos rito no nos salva. Que hagamos todo lo mejor no nos salva. Somos salvos, ya lo sabemos bien, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es don de ustedes, es un regalo de Dios, que Dios nos da la salvación por medio de Jesucristo. Y por último, en 1 de Juan 1, 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpió ahora? ¿Qué es lo que nos limpia? La sangre de Jesucristo. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que antes, cuando mataban los animales, porque el Señor lo había dicho, lo había estipulado así, esos animales que hacían? Cubrían el pecado. Cubrían el pecado. Una vez al año tenía que ir el sumo sacerdote al lugar santísimo, que no podía entrar. Entraba al lugar santo, pero el lugar santísimo entraba una vez al año, para hacer sacrificio por todo el pueblo. Pero entraba con una cuerdita atada acá en el tobillo, que si él entraba en pecado con alguna manchita, algo mal, caía seco delante de la presencia de Dios. Entonces, como nadie podía entrar, con la cuerda se acaban arrastrando, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar. Pero esa sangre, ¿qué hacía? Tapaban los pecados, los cubrían. Pero después había que ir siempre. Había que ir siempre al templo a llevar sacrificio. ¿Se acuerdan que en un momento Jesús fue al templo y encontró que estaban haciendo negocio con eso, y se enojó Jesús y dio vuelta a todas las mesas, dio vuelta a todo? ¿Se acuerdan? Porque habían hecho un negocio de eso. Pero Jesús, cuando aparece a bautizar, si lo ve Juan el Bautista, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo tapa, lo quita, lo saca por completo. Dice que los que estamos en Cristo nos perdona todos nuestros pecados, porque Él es justo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si realmente sos un hijo de Dios, Él te perdona todos tus pecados y te limpia para siempre. Ahora Jesús te llama hoy, en este día, no a una religión, sino a una relación con Él. Amén. Y que valoremos lo que Él hizo. Quizás venís como Nicodemo, o fuiste como Nicodemo, equivocado, o sabiendo, o creyendo que Jesús era una religión, o que venir acá era practicar una religión. No, estás equivocado. Acá no se practica una religión, acá se vive a Cristo. Acá experimentamos su amor, su gracia, su misericordia. Acá experimentamos su amor. Él te ama.
como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque si seguimos leyendo ese capítulo 3 y llegamos al 16, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Jesús le habla eso a Nicodemo. Ese pasaje que es el centro de lo que es el Evangelio. El centro del Evangelio. Se lo dice nada más y nada menos que a un religioso, a Nicodemo, que ni sabía. Incluso también podemos ver que Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 5, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú naciste de agua, ¿cuántos fueron bautizados acá? Si no fuiste bautizado, te animo a que te bautices, porque tenés que también nacer de agua, tenés que... También habla también de cuando nacemos de la panza de nuestra madre, que tenía el agua, ¿no? La panza, la placenta que se dice, ¿no? Todo el líquido ahí. Nacemos de agua también, pero tenemos que nacer de espíritu, porque el hombre, como leíamos al principio, estaba muerto espiritualmente ante Dios. Era un cuerpo, un alma caminando, pero lejos de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. ¿Sí? Estamos destituidos, entonces espiritualmente estamos muertos. Y muchos todavía pueden seguir viniendo a la iglesia muertos espiritualmente. Es necesario que nazca de nuevo. Así que te invito a ponerte de pie, vamos a orar. Y si todavía no has nacido espiritualmente, hoy es el día para que le digas a Dios, Señor, quiero nacer de nuevo. No quiero ser un religioso. Quiero vivir para ti, quiero conocerte. Quiero tener una experiencia contigo. No como canta Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. No, una experiencia de amor con el Señor. Una relación con Dios. Amén.